Shogun y Glover Teixeira se enfrentarán en una pelea de boxeo en la próxima edición del Spaten Fight Night. Dos ex campeones de UFC, dos leyendas brasileñas, dos tipos que marcaron generaciones, pero la pregunta es, amigos, ¿esta pelea es más por la nostalgia que por otra cosa? Shogun y Glover Teixeira, ¿no? Los dos fueron anunciados como la pelea principal del Spaten Fight Night 3 Caray. Eso está increíble, viejo. Por eso vi a Glover entrenando un poco, viejo. Se viene algo, no sé, pero no le puse atención. Estaba como de pasada, no le puse atención. Shogun es un chavo, es un tipo de mi tamaño, más fuerte que yo, que fue subiendo conforme avanzaba su carrera. Glover es un tipo que empezó en peso pesado y conforme avanzó su carrera bajó a semipesado. Además de la diferencia de estatura, está el ritmo de pelea que hermano Glover dejó de pelear apenas ahora. Shogun ya no peleaba más, ya no entrenaba más. Pero Glover es entrenador y sparring de sus atletas. Es un tipo que no deja de entrenar, ¿sabes? Obvio que él no entrena como atleta porque ya se retiró, pero siempre está entrenando. En cambio, Shogun es empresario en otras áreas, si no me equivoco, vive en el norte de Paraná. Y su vida, su día a día, no tiene mucho que ver con la pelea. Glover no. Glover simplemente es el entrenador del atleta más grande del momento, ¿sabes? Que es el tipo que está muy al pendiente del desarrollo de Alex Poitin. Y quieras o no, él es un sparring inteligente. Si vas con Glover, es una legión de peleadores de UFC. Un montón de peso medio, semipesado, y Glover está ahí, viejo. Entrenando con los tipos, qué gran evento, gente. La Spaten, el otro fue el Spaten Fight Night 2 fue ¿quién? Y Vinicius Silva. Popó entró en lugar de Vitor, ¿verdad? Y ahí pasó el problema que pasó, ¿no? Pero fue un gran evento también, vendió muchísimo. Pasó esa situación que solo pasa en eventos buenos, ¿sabes, amigo? Porque ahí se vio que no eran solo peleadores al final de su carrera, ¿no? Popó contra Vanny, Banman, del otro lado. Popó ya está acostumbrado a enfrentar youtubers, pero Vanny, Banman, hermano, y fue a enfrentar a Popó como si fuera a enfrentar a Chuck Liddell, el viejo. Y esa pelea de Shogun contra Glover, hermano, los tipos van sí comprometidos. Glover es un tipo que peleó en peso pesado y bajó a semipesado. Shogun peleaba en peso medio y subió a semipesado, ¿verdad? Entonces, son historiales de pelea donde se encontraron al final de la carrera en la misma categoría, pero vinieron de categorías diferentes. Shogun, campeón del Pride, hermano, un chavo que tuvo una carrera de éxito gigantesca. Striker de altísimo nivel, los dos tienen una carrera brillante, fueron campeones de la categoría, semipesado. Glover es un atleta que vino del Jungle Fight, ¿verdad? Que llegó al UFC un poco mayor. Hasta creo que fue uno de los campeones más viejos del UFC. Él, Daniel Cormier y Randy Couture son los únicos campeones después de los 40 años. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el historial de pelea, ¿vale? Shogun es un tipo que es especialista en Muay Thai. Él es de la Shooter Box. Es un tipo que tiene una base muy sólida. Es alguien que trabajaba muy bien las patadas bajas y las rodillazos. Muy fuerte en el clinch, bien adaptado al MMA. Ahora, Glover Teixeira, amigos, es un tipo que tiene un boxeo de mayor calidad. Es un tipo que tiene un poco más de herramientas dentro del boxeo. Eso analizando las peleas de él. Analizando a los dos, Shogun tiene un poder de knockout muy parecido, pero no lo veo con tanta versatilidad en el boxeo. En cambio, Glover tiene esa versatilidad en el boxeo. Y veo a Glover mejor preparado en esa parte. Entonces, es un tipo que no usa las 8 armas como Shogun, pero era un tipo que transitaba entre el boxeo y el jiu-jitsu en el MMA, ¿verdad? Hay algunas diferencias, unas pequeñas diferencias. Yo veo que Shogun era un poco más striker, un tipo un poco más completo que Glover, y Glover era un luchador más completo de MMA, con el boxeo más alineado, pero que traía más ese tema de la lucha agarrada a su estilo, ¿verdad, gente? Shogun representa la era dorada del MMA brasileño, ¿no? Fue campeón del Pride, fue campeón del UFC. Se enfrentó a nombres como Lyoto Machida, Chuck Liddell, Dan Henderson, Minotauro, Alistair Overeem, Rampage Jackson. Y ya Glover, él representa a una generación un poco posterior, aunque sea mayor, donde ya viene con un juego más completo. Un juego un poco más versátil en el boxeo y en el jiu-jitsu, ¿no? Y hermano campeón ahí, enfrentó a Jan Blachowicz, que también después fue derrotado por Boitin. Ahí en la pelea de pie sabemos que Shogun tiene todos los caminos para llegar a ser campeón también.
Shogun fue campeón en el Pride en la categoría de 84 kilos y en el UFC fue campeón en la categoría de 93 kilos. Glover fue campeón del Jungle Fight en la categoría peso pesado, ¿ok? Y en el UFC bajó a la categoría semipesado y llegó a ser campeón. Entonces, a los 42 años de edad, ¿no? Entonces, son dos tipos que todavía están muy bien físicamente, amigos, 3 o 4 generaciones que han competido hasta ahora. La primera generación, allá cuando era enfrentamiento de estilos en el 93, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí al inicio de la década de los 90, esa es la primera generación donde teníamos a Royce como representante brasileño. Después, ¿no? Vino el boom del vale todo. Y luego llegó el Pride, ¿verdad? Ahí en 2004, 2005, 2006, cuando el UFC compró el Pride. Y ahí ya teníamos esa segunda generación. Y luego viene Anderson Silva, Vanderlei, que también fue campeón en el Pride. Vino con Shogun también al UFC. Y luego vino la tercera generación. Yo veo que llega esa tercera generación, al final de esa tercera generación, de esa segunda generación, marcando de la primera a la tercera, que es José Aldo. Y ahora, hoy, tenemos la cuarta generación actual, ¿no? En acción. Charles también, de esa tercera generación. Glover y Shogun tienen edades muy parecidas. Shogun empezó muy joven. Era un chamaco de 17 años, ya estaba representando, ¿no? Internacionalmente a la escuela Shooter Box. Si no era la más grande, estaba entre las 3 más grandes del mundo. Shooter Box BTT. Ahí ves, la pelea empezó y ya Jon Jones no quería intercambiar de pie con Shogun, hermano. ¿No es una locura? Sabía que ahí era plomo parejo y que iba a ser plomo parejo seguro, ¿verdad, gente? No hay nada más seguro que llevarlo al suelo y... Pero hasta el propio Shogun estaba llevando mucho la pelea al suelo. ¿Ves? Es difícil intercambiar golpes con un tipo de ese tamaño también, ¿verdad? Es un striker de altísimo nivel también. Es un tipo que usa muy bien los codos en su juego, ¿no? Es difícil pelear con alguien que sabe usar los codos, ¿vieron, amigos? Y en el MMA, el peleador de MMA no está muy acostumbrado a lidiar con el codo. Entonces, cuando peleas con alguien que usa muy bien el codo, es diferente, el contacto del codo es algo distinto. Entonces, los que vienen del Muay Thai están mucho más acostumbrados a lidiar con el codo que la gente del MMA, que no está muy acostumbrada a eso. Porque, quieras o no, golpear con guantes pequeños, incluso la gente que pelea Muay Thai y pelea con guantes pequeños, ya no usa tanto los codos. Si tengo guantes grandes, no es tan dañino golpearte con ellos, pero el codo te corta más fácil. Y con los guantes pequeños te corto con más facilidad, y eso me deja un poco más lejos para poder tener espacio para defender el derribo. Por eso no usamos tanto los codos. Pero en el Muay Thai los usamos mucho, así que el codo llega más al MMA desde el Muay Thai que desde cualquier otra disciplina, ¿verdad? Entonces a veces el tipo renuncia a esa distancia corta porque el propio guante pequeño ya lastima. Ahora Jon Jones contra... Mira eso. Y la nostalgia ya empieza con los shorts de Red Nose aquí. La Red Nose tiene la Bad Boy, ¿no? Empezó allá a principios de los años 90, amigos. Y después realmente se difundió. Era del surf, amigo. Bad Boy era una marca californiana que en un primer momento era para el surf y después llegó al skate y luego también la adoptó la gente del Jiu-Jitsu y del MMA. Y luego, ¿no? Después se acabó. Nadie más piensa en el surf, ¿no? Como la marca. Y la Red Nose ya vino directo para la lucha, ¿verdad, banda? Ese pitbull de nariz roja, que es un animal bastante parecido a un peleador de MMA, ¿no? Al ver aquí esta pelea, ¿no? De Jon Jones y Glover, la dificultad que Jon Jones ya tiene para llevar a Glover al suelo. Que es un tipo que ya tiene un poco más de corpulencia. Y puedes ver que es un tipo ya un poco más, con la cadera más pesada, ya camina más como peso pesado que Shogun. Entonces, por eso es que él trae un poco más de poder en su boxeo y es mucho más difícil de derribar, ¿verdad, chicos? Pero fíjense en su boxeo aquí, diciendo que la pelea va a ser de boxeo. Es rudo, hermano. Mira esto. Muy rudo. Por eso digo que él tiene un poco más de ventaja en boxeo puro. Puedes ver, si analizas cuántos golpes, cuántas de las 8 armas aporta Shogun a la pelea, y en contra de Shogun, Jon Jones ya pensó, hermano, voy a llevar esta pelea al suelo de una vez, ¿sabes? Voy a controlar. Ya con Glover, él sabía que iba a tener que hacer mucha fuerza. Mira, ¿quién creen que es más fuerte en esta pelea? Mira el tamaño de su físico. Glover, hermano, él es más corpulento, viejo. Él es un tipo que, como dije, Glover peleaba en peso pesado y bajó a semipesado.
Eso ya muestra, gente, la diferencia de un tipo que se adaptó al juego y necesitó bajar de peso. Y ya Shogun, muchacho, era más ligero, con el tiempo fue ganando peso y se vio obligado a subir, ¿verdad, gente? Yo veo esa diferencia en la adaptación, ¿verdad? Él está intercambiando golpes con Jon Jones, viejo. Y si nos ponemos a pensar, hermano, esa pelea Glover la hizo muy bien. Jugó muy bien contra Jon Jones. Ves que Jon Jones ya renunció a la lucha agarrada, ¿verdad? Jon Jones siempre decidía dónde ocurría la pelea, pero en la de Glover, él no quería. Quería la pelea de pie, hermano. Él quería la pelea de pie porque sabía que después de que Glover lo llevara al suelo, el ground and pound iba a ser pesado, ¿sabes? Hay diferencia, sí la hay. Pero, hermano, cuando Glover logra llevarlo a esa distancia media, Glover puede golpear con mucho más poder. Y ahí es donde Jon Jones entraba con los codos, ¿no sabes? Porque a larga distancia solo él conecta, hermano. Entonces el tipo tiene que pelear con él siempre pensando en avanzar y buscar esa pelea ahí en la corta distancia. No te fue mal, Jon Jones. Amarra, hermano, amarra. Veo a Glover un poco más preparado para boxear por más tiempo que Shogun. Obvio que él tiene 3 meses para prepararse. Da tiempo de sobra para que un tipo de 42 años, 44 años se prepare, ¿no, gente? No sé si están de acuerdo conmigo, pero veo a Glover más preparado para esta pelea. Un tipo con una base y una constitución física más fuerte para el boxeo que Shogun. Shogun es un striker proveniente del Muay Thai que tiene en su estilo mucha contundencia, pero también muchos rodillazos. Quien conoce el juego de Shogun sabe cuánto le gustaba ese clinch cervical y los rodillazos muy contundentes, pero en una pelea de boxeo no va a tener eso. No lo veo tan preparado como Glover, ¿verdad? En la formación de Glover, el boxeo estuvo mucho más presente que en la de Shogun. Shogun proviene del Muay Thai y difícilmente hizo entrenamientos enfocados solo en boxeo. Sé que el maestro Ulises Pereira también estuvo mucho tiempo en Shooter Box preparando a Bandy y a todo el equipo, pero Glover ha hecho esto desde siempre, ¿verdad? Yo lo veo 60-40. 60 para Glover, 40 para Shogun. Shogun es un tipo que va a traer ese espíritu de Shooter Box y va a querer decidir todo ya en el primero o segundo round, que es el estilo de Shooter Box, ¿verdad, hermano? Si elijo a Shogun, Shogun tiene que traer ese juego para el primer, segundo y tercer round porque Glover es peso pesado, ¿sabes? Hasta me gustaría saber cuánto van a pesar los dos, a qué peso se va a pactar y quién baja más, quién baja menos. Son muy parecidos, ¿no? Si Shogun quiere pelear de media a corta distancia le va a ir mal, porque se va a poner en una zona de pelea donde Glover siempre ha peleado. Shogun va a tener que usar más el jab, moverse. Siempre tiene que estar ajustando la distancia larga para poder pelear con Glover, porque si quiere pelear en la corta, ahí es donde Glover siempre ha peleado. Y si busca ese tipo de pelea con Glover, está jugando el juego del tipo, entonces no puede hacerlo. Va a tener que moverse, golpear y moverse, hacer que Glover tenga que acortar la distancia, ¿me entiendes? Porque ese es el juego de Glover. Glover es un tipo que pelea de media a corta distancia, que es lo que va a usar. Y como dije, Glover siempre lo hizo, ese es su juego. El juego de Glover siempre ha sido traer el caos a la pelea. Nunca fue un tipo de tocar y salir. Shogun trae eso, pero él siempre usó el Muay Thai y ahora le están quitando sus 8 armas y solo reduciéndolo al boxeo. Entonces va a tener dificultad con eso, amigos. La mayor dificultad de no poder patear va a ser para Shogun, porque Glover ya es alguien que no trae eso en su juego, es alguien que boxea más y trabaja el wrestling para llevar al oponente al suelo. Entonces quien necesita adaptar más su juego es Shogun y no Glover. Entonces para mí, en mi opinión, Shogun va a jugar el juego de Glover y eso le da una mayor ventaja a Glover. Glover que tiene el peso y trae su juego de siempre. Siempre fue más boxeo, no. Shogun es el que tiene que adaptar su juego y tiene 3 meses para eso. Oye, por tu bermuda, estás muy callado ahí. Estás reclamando del frío, pero andas caminando como una buscona. Así es, chicos, 29 de agosto en Sao Paulo. Otro ya va a estar en esa pelea en persona, ¿eh?